Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bienvenidos al tercer día del Research Day de Ingenierías, evento diseñado para que estudiantes y profesores de posgrados puedan socializar con todos ustedes las investigaciones que se desarrollan al interior de nuestras maestrías investigativas y doctorados de la División de Ingenierías. Antes de dar inicio y presentar a nuestro primer estudiante de esta jornada, me permito invitar y presentar al coordinador académico de la maestría y el doctorado en Ingeniería Civil, el ingeniero Gilberto Martínez, que a su vez es tutor del estudiante Edgar Sánchez. Así que bienvenido, Gilberto, en la mañana de hoy. Buenos días, Nati, buenos días a todos. ¿Me escuchas bien? ¿Todo bien? Sí. Sí, escucho muy Perfecto. bien. Muy contento de compartir hoy con todos los asistentes y presentarles esta jornada muy llena y cargada de ciencia, investigación y de conocimientos en ingeniería civil. Para nosotros es un gusto de verdad tenerle aquí y que usted sea la persona idónea en presentar al primer estudiante, dado que usted también es su cotutor. Así es, Nati. Adelante. Bueno, el día como primera presentación vamos a tener al ingeniero Edgar Sánchez. Él es estudiante de doctorado del Departamento de Ingeniería Civil, candidato a doctor en Ingeniería Civil. Él va a presentar parte de sus resultados de estudios a lo largo de 4 años de largo intenso trabajo en el departamento experimental, en el cual se ha enfocado en el diseño de mezclas o el desarrollo de metodologías para diseñar mezclas asfálticas con agregados reciclados a través de o utilizando aditivos de mezclas tibias. Edgar, muy buenos días y bienvenido a este Research Day. Muy buenos días, Gilberto. Muchas gracias por la invitación y por poder, digamos, abrir este espacio para compartir con todas las personas que nos acompañan la parte de la investigación que has mencionado. Entonces, pues no, la idea es esa, ¿no? Aparte también motivar a nuevos estudiantes a que quizás vengan a complementar estos trabajos que estamos desarrollando. Ok, bueno, no, adelante, el auditorio es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla, por favor. Agradezco si me confirman si está todo bien. Se ve muy bien. Perfecto. Okay, bueno, entonces, antes que nada, pues, de nuevo, muy buenos días para todos y agradecido por la invitación de la División de Ingenierías a participar en este Research Day. Y pues la idea es presentar el avance que se ha hecho dentro del tema denominado investigación experimental para el diseño de mezclas asfálticas tibias con diferentes contenidos de agregado de concreto reciclado. Este va a ser el contenido de la presentación. Básicamente, la parte introductoria está orientada a mostrar de manera general la motivación por la cual se seleccionó el tema. Posteriormente, pues ya después de haberse seleccionado los objetivos trazados en la investigación, el desarrollo de la documentación y el conocimiento de toda la parte que se ha desarrollado en investigación en torno a la temática, y ya en la parte de aplicación directa, pues cómo se trabajó dentro de la universidad y los laboratorios, toda la parte ya experimental, los resultados que entregaron y algunas conclusiones y referencias que se han desarrollado durante la investigación. A modo de introducción y con el propósito de hacer una reflexión que para mí fue muy válida en ese momento del inicio del doctorado, pues pongo esta primera diapositiva en donde se observa
de manera natural lo que es nuestro planeta. Y a la derecha, pues, una frase célebre de Mahatma Gandhi, en donde pues se habla inicialmente del tema de la sostenibilidad. Básicamente, pues este es como el horizonte que nosotros hemos tenido siempre en nuestro planeta para poder desarrollar nuestras vidas. Sin embargo, pues nosotros pensamos en la palabra desarrollo y pues lo que concebimos como desarrollo hoy en día está asociado a esas grandes superficies, las grandes ciudades, en donde pues encontramos panoramas como los que estamos observando, ¿sí? Entonces, esa es la búsqueda que ha hecho el ser humano a través de todo su ejercicio sobre la Tierra. De cierta manera ha ido siendo depredador de los recursos naturales, ha venido, digamos, socavando todo el potencial del planeta y hoy en día nos vemos abocados a enfrentar ciertas consecuencias de esto que se está presentando. Noten ustedes cómo en las grandes ciudades el tráfico, la inseguridad, la construcción de diferentes edificaciones que después de eso de demolición dejan residuos o carreteras, son, digamos, el diario vivir dentro de nuestra llamada sociedad desarrollada. Esto me motivó para poder continuar, digamos, con la idea y plasmarla en lo que yo consideré, pues, era o lo que se consideró era la idea fundamental del doctorado. Entonces, después de analizar todo lo anterior, pues, viendo cuáles eran los impactos que se generaban, aquí aparecen los diferentes, digamos, las diferentes formas de impacto que se pueden dar hacia el aire, hacia el suelo, el agua, la energía y en general a los ecosistemas, que conllevan básicamente pues a generar un cambio notorio en las condiciones de nuestro planeta, que se simulan a través de la imagen que está al final a la derecha. Tenemos un planeta bastante complicado en sus condiciones de recursos. De otra parte, la economía, por lo general, ha venido comentando, ha venido hablando del desarrollo de lo que nosotros llamamos el modelo económico, lo que llamamos modelo económico lineal, en donde pues el planeta entrega una materia prima, basado en ella, pues se produce, se generan transformaciones y por último van al consumidor, en donde el consumidor pues hace su ejercicio y desecha para nuevamente disponer en el planeta. Esta es otra reflexión que pues basado en el tema económico, hoy en día y casi siempre en la humanidad muy valedero, o sea, tiene mucha importancia, pues se plantea un modelo económico alternativo que es el modelo económico circular, en donde pues tenemos el ejercicio inicial similar al anterior, al modelo económico lineal, en donde aparece la materia prima, la producción, el consumo, pero cuando se piensa en desechar, pues ya aparece un interrogante. ¿Es necesario desechar? O quizás es posible que estos elementos que nosotros tenemos en estado de desecho o residuo podamos aprovecharlos. Entonces, aparecen algunas acciones que podemos desarrollar con estos elementos, como son la reutilización, el reciclaje o la reparación. A través de ellos, pues nosotros reducimos nuevamente esa devolución de esos desechos al planeta y también mitigamos el impacto ambiental que se ha venido generando. Entrando un poco más en materia con relación a la temática de investigación, pues voy a hacer un par de definiciones que me parecen muy importantes. La primera es que una mezcla asfáltica básicamente está compuesta por agregados petros de tipo natural, o sea, de extracción natural, llama gruesos y finos, y aglutinante con llenante mineral, o sea, aglutinante y llenante mineral. Dentro de estas mezclas asfálticas existen diferentes metodologías o diferentes tecnologías y la más utilizada en Colombia pues es la mezcla en concreto asfáltico o MAC, que es denominada así en el desarrollo. Aquí en la parte inferior encontramos un gráfico que nos muestra de manera de pronto muy rápida y sencilla las diferentes tecnologías que se pueden dar en torno a las temperaturas utilizadas
para la fabricación de estas. Entonces tendríamos de derecha a izquierda las mezclas calientes que están oscilando entre 150 y 200 grados. Estamos hablando de unas temperaturas elevadas. Pues, estamos hablando del asfalto tibio, mezclas tibias, que aparecieron en el título de la investigación. Son mezclas que se fabrican a temperaturas que oscilan entre 100 y 150 grados, reduciendo de manera considerable el tema de emisiones, dado que la temperatura baja. Pero también algo muy importante es que a través del estado del arte o el conocimiento nos hemos encontrado con que las mezclas tibias presentan un desempeño similar en varios aspectos con relación a las mezclas asfálticas en caliente. Luego aparece pues la mezcla de asfalto en semitibia, que está entre 50 y 100 grados, y la mezcla de asfalto en frío. Entonces, es como para generar una contextualización. Aquí, como ejemplo, quizás pueden haber muchos más, nos damos cuenta del impacto generado por la extracción de los agregados que se requieren, no solamente para las mezclas asfálticas, sino para, en su mayoría, los procesos de construcción o fabricación de elementos requeridos en obras de ingeniería civil. Entonces, noten ustedes cómo el gráfico, a modo de presentación tipo marcológico, plantea inicialmente pues la causa en la parte inferior, la necesidad de los agregados naturales, en este caso puntual para la construcción de carreteras, la acción sería la extracción de los agregados de manera, o sea, de la naturaleza, y todas las diferentes fuentes que aparecen allí. Entonces tenemos impactos de todo tipo, destrucción de ecosistemas, riesgos geológicos, pérdida de biodiversidad, entre otros. También aquí, posteriormente miraremos que atentan esta extracción a la salud de los seres humanos y pues de todas las especies en general. Nosotros, de otra parte, pues a modo general, tenemos dos tipos de obras en la ingeniería civil, lo que llamamos edificaciones o desarrollo en altura y las obras de infraestructura, entendiendo que ambas en su desarrollo generan residuos de todo tipo. Esos residuos básicamente no se han caracterizado en cantidad ni en condición de calidad en nuestro país. Sin embargo, pues uno de los primeros desarrollos que se hizo para el estudio de investigación fue precisamente generar una contabilización básica con relación a la cantidad posible que se encontraría de cada uno de los residuos. Entonces, en la gráfica que aparece a la derecha, en primer puesto aparece el concreto, posteriormente la madera, la tierra, el ladrillo y así sucesivamente, entendiendo que el concreto, nuestro medio, es el material que tiene mayor presencia en estos residuos, que se denominan residuos de construcción, de demolición y construcción, o de construcción y demolición, y que han venido siendo investigados bastante en todo el mundo por varios investigadores. Entonces, aquí en el centro encontramos las diferentes actividades que pueden llegar a generar estos residuos. Y aquí nació una pregunta, ¿no? ¿Es posible fabricar mezclas asfálticas reemplazando el agregado natural por el agregado de concreto reciclado? Bueno, esa fue una pregunta que se hizo con relación a los objetivos del trabajo de investigación. De otra parte, recordando las mezclas de concreto asfáltico y sus altas temperaturas, vemos que también generan impactos ambientales bastante altos, fuertes, como el incremento del ruido, disminución en la calidad del aire, supremamente importante, dado que en la calidad del aire, pues nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de emisiones generados a través de este tipo de actividades, como pueden ser, por ejemplo, emisiones de material particulado o algunos gases como el monóxido de carbono o los óxidos de nitrógeno que pueden atentar de manera muy fuerte sobre la salud de los seres humanos. Entonces aquí vemos enseguida afectaciones a la salud, también modificación de la topografía por todo el movimiento que hay que hacer del material
de base para construir nuestras carreteras. Y en fin, aquí encontraremos también una gran cantidad de impactos que fueron también motivacionales para el desarrollo de este tipo de investigación. Ahora, la otra alternativa para completar o articular el título del trabajo fue precisamente la mezcla asfáltica tibia. Pues ya mencionamos que generaba una disminución, como mínimo, aparece aproximadamente entre 28 a 30 grados en cuanto a la temperatura de mezcla y compactación. También, pues, se puede mencionar que para poder hacer uso de esta tecnología, básicamente tenemos tres metodologías. Una está relacionada con los aditivos orgánicos, la otra con los aditivos químicos y la otra con la formación de los procesos de formación de espuma basados en el uso del agua. Específicamente para el trabajo se seleccionaron aditivos químicos. ¿Por qué razón? Porque existen algunos compuestos que pueden llegar a generar oxidación en el asfalto y esto generaría pues un envejecimiento prematuro del ligante y por obvia razón pues la mezcla tendría habilidad en el tiempo. Entonces la idea era afectarla lo menos posible. Haciendo un análisis, pues el efecto de los aditivos químicos es bastante bueno. Entonces, aquí vemos también algunas reducciones en consumos de combustible, que son muy importantes, dado que pues nosotros vamos a llevar las mezclas a temperaturas más bajas. Y ahí apareció entonces el objetivo base de la investigación, que es evaluar el efecto de la inclusión de materiales pétreos provenientes de la trituración de concreto de demolición de obras civiles, denominados agregados de concreto reciclado, con la sigla ACR, en las propiedades mecánicas y el desempeño de una mezcla asfáltica tibia. Es importante plantear desde ya que esta idea en su momento no había sido investigada. A la fecha todavía no hay un primer trabajo que muestre el desarrollo en particular con el agregado reciclado. Tiene un potencial de innovación alto. Pues se nota también en el desarrollo de proyectos y de artículos para hacer publicación. Y explicando la parte superior encontramos a la izquierda lo que se denominaría la mezcla de control caliente, donde tendríamos un asfalto. Para el efecto se tomó un asfalto de 60-70, agregados naturales y un llenante mineral. Y en la parte inferior, pues estaría la mezcla de control tibia, que tendría el asfalto 60-70, pero modificado con el aditivo químico, el agregado natural y el llenante mineral. Esa primera línea, o esa primera fase, nos permite a nosotros establecer precisamente ese punto de comparación, porque aquí básicamente lo que hemos hecho es determinar la mezcla convencional, para que a la derecha pues podamos tener las mezclas, pero ya con la inclusión del agregado de concreto reciclado. ¿En qué porcentajes? En el 15, 30 y 45%. Y la razón es porque estos porcentajes, después de haber hecho la revisión del estado del conocimiento, fueron los porcentajes que se notaron con más presencia, es decir, que fueron los que generaron mejores resultados. Y pues la idea era buscar eso, digamos, basados en esa ya experiencia, y buscar la mejor. Entonces tendremos la mezcla asfáltica en caliente como la mezcla asfáltica tibia con la incorporación de los agregados de concreto reciclado para buscar como resultado lo que llamaríamos una mezcla asfáltica sostenible, que reduzca todos los impactos ambientales de los cuales ya hemos hecho mención. Hablando un poco del estado del conocimiento, tendremos que hay diferentes propiedades y características que pueden digamos, mostrar estos materiales. Sin embargo, pues aquí unas de las más importantes que son las físicas, la absorción y la densidad, entendiendo que en comparación con el agregado natural, el agregado de concreto reciclado presenta un mayor porcentaje de absorción y una menor densidad. ¿A qué se atribuye? En la figura de la izquierda vemos una imagen en donde aparece el agregado de concreto reciclado y se destaca la presencia del mortero y del agregado natural
que hace parte de ese concreto del cual fue o se generó el residuo para el agregado concreto reciclado. En cuanto a las características mecánicas, se ve que el desgaste en máquina de Los Ángeles aumenta en el agregado de concreto reciclado. Igual lo pasa en el desgaste microdeval, entendiendo que la diferencia básica es la presencia del agua, es decir, nosotros en microdeval estamos generando un desgaste con el agregado en condición húmeda y presenta menor carga para encontrar lo que se denomina el 10% de finos. Digamos, en el ensayo necesitamos menos carga para descomponer el agregado. En pocas palabras, el agregado presenta unas propiedades mecánicas menores con relación al agregado natural, presenta menor densidad y mayor absorción generado por la presencia del mortero y también por la calidad del agregado. Hay que entender que este agregado ha cumplido ya un periodo o un ciclo de vida útil dentro de todo su proceso. A modo de ver también las propiedades físico-mecánicas, aparece que estos agregados presentan unas concentraciones relacionadas con el lugar donde estaban en origen. Existe posible presencia de algunos elementos como el magnesio, los óxidos también de sílice, hierro y aluminio, muy asociados a la presencia también del cemento en el mortero. Y también existe la presencia de sales que pueden formar diferentes elementos que pueden causar envejecimiento en el material, como lo habíamos visto antes. Para el efecto, entonces, nosotros lo que se hizo fue buscar estos materiales en la ciudad de Barranquilla. El asfalto, pues, se obtuvo de la refinería de Barranca Bermeja, en Ecopetrol. El agregado natural es un agregado convencional utilizado en las carreteras de Barranquilla o en la costa atlántica, de una empresa que se llama Ingecos, y dos fuentes se trajeron los materiales reciclados. Una fue una vía, un tramo de vía cercano al corredor portuario, y la otra fue el estadio que se demolió, Tomás Arrieta, que hoy se llama Edgar Rentería. De allí, pues, tomando estos materiales, se desarrollaron estas actividades, primero la caracterización de los agregados del asfalto, el diseño de las mezclas, posteriormente las pruebas de desempeño y actualmente el análisis de ciclo de vida y el análisis de costo de ciclo de vida para poder conocer también su impacto medioambiental, la reducción y el costo, entendiendo pues lo planteado inicialmente. ¿Qué se presentó? A ver, veamos aquí. Aquí vemos que el desgaste en máquina de Los Ángeles fue mayor. Aquí, bueno, aquí hay un error, que es el mismo que aparece acá, AN, ACR y ACRB. ACR es edificación, ACRB es vías, entonces presenta mayor desgaste los agregados tanto de edificación como de vías y muestra mayor desgaste el de edificación con relación al de vías. Aquí pasa lo contrario, ¿cierto? O sea, se necesita entonces menor carga, los agregados se degradan en el ejercicio del 10% de finos, también presentan mayor absorción, presentando mayor absorción el de edificación, y la densidad es ligeramente mayor en los agregados. En cuanto a los resultados de la composición química, pues encontramos presencia de los diferentes compuestos asociados precisamente a los morteros, pues que indican que tienen un comportamiento químico claramente diferente al agregado natural. Esto genera una alcalinidad básica en el agregado, la presencia de estos materiales en el mortero y a su vez generan una posible adherencia mayor. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que el agregado se puede adherir mejor al asfalto, pero también se puede fracturar internamente. También en relación a los potenciales de reactividad que se pueden presentar, pues se analiza la nitración, la sulfonación y la laminación, teniendo en cuenta que ninguna de las anteriores tiene, digamos, estimada una probabilidad de poderse presentar,
dado que no se presentan ni las condiciones de cantidad ni las condiciones de temperatura. Existe un paper que se publicó en el cual pues se sugiere a quien le interese de pronto conocer un poco más, y se explica claramente todo lo que aquí estoy tratando de esbozar de manera rápida. Los resultados también con relación al comportamiento de los agregados muestran que el coeficiente de pulimiento, la línea punteada muestra el límite inferior, ¿cierto? Ambos materiales cumplen, ¿cierto? Los reciclados y el agregado natural. La granulometría cumple, está dentro de una franja planteada para una mezcla densa en caliente de tamaño máximo nominal 25. Es decir, que los agregados cumplen en este caso con digamos, este requerimiento. En cuanto al asfalto, pues encontramos que el asfalto, el original, presenta, esta es la curva de viscosidad para encontrar la temperatura de fabricación, la temperatura de mezcla. Encontramos que al generar la modificación en el asfalto, pues el asfalto no presenta un comportamiento diferente de manera notoria, es un leve cambio. Eso favorece lo que nosotros deseamos, que es precisamente encontrar un comportamiento similar al asfalto original cuando se modifique, pero que nos permita a nosotros generar un cambio en la temperatura de mezcla. A la derecha pues están los aditivos y están los especímenes fabricados a modo de presentación general para las mezclas asfálticas. Aquí el tema ya en mezclas asfálticas, que el porcentaje óptimo de asfalto, entendiendo que el material presenta mayor absorción, pues su óptimo de asfalto aumenta en relación con el agregado natural. Los vacíos con aire presentan un comportamiento dentro de los límites que se exige por la norma, sin embargo son ligeramente mayores, precisamente por efecto, por un lado aumentan por efecto de la inclusión del material reciclado. La densidad, pues por lo general también disminuye, entendiendo que estas mezclas requieren mayor asfalto, pues allí se presenta un contraste con el tema de la densidad. En cuanto a la resistencia, aquí se presenta la gráfica del TCR, que es la relación de los IPS. Pues notamos que esta resistencia disminuye ligeramente. Aquí se presenta el límite que exige la norma. Los materiales cumplen, algunos pues muy cercanos al límite. El módulo resiliente, que básicamente busca caracterizar la rigidez de las mezclas asfálticas en caliente y las tibias, pues presentan comportamientos como, por ejemplo, aumentar con respecto a la frecuencia, disminuir con respecto a la temperatura, bajar con respecto al porcentaje de agregado reciclado, es decir, que el agregado reciclado sí tiene un efecto sobre la rigidez de la mezcla. En cuanto a la deformación, pues tenemos la deformación que es el mismo fenómeno conocido como abollamiento. Encontramos también un comportamiento donde el material presenta o es adecuado para el comportamiento. Sin embargo, a mayor cantidad de material, pues existe una posibilidad de presentarse un mayor abollamiento. Para efecto del análisis de ciclo de vida, pues aquí está planteado el software utilizado, que es un software especializado, software de origen canadiense, muy utilizado en Estados Unidos. Esta es la sección típica que se utilizó para desarrollarse. Esa sección tiene como unidad funcional una longitud de 1 kilómetro, un ancho de 3.5 y los espesores según el diseño, acorde con los resultados entregados por el estudio. Aquí tenemos un pantallazo a nivel general de lo que sería el ingreso de los datos de los diferentes diseños. También como resultado, pues aquí menciono algunos artículos. El primero, pues, publicado en la revista Construction and Buildings, cuartil Q1. El segundo, pues, la caracterización química que les había mencionado. Les sugiero para los que estén interesados en una revista Q2 y un artículo publicado sobre el tema de gestión en la revista de la universidad. Como de conclusiones, pues creo que dentro del proceso ya he venido avanzando en algunas. Pues es importante mencionar que el tema, por ser novedoso, tiene mucho aún que ser investigado, por
ser investigado y podemos decir desde los resultados que los materiales son convenientes para el ejercicio que se pretende en relación al objetivo final, que es generar unas mezclas asfálticas sostenibles. Bueno, aquí pues una última conclusión es que los porcentajes de 15 y 30 fueron o han sido los porcentajes que han generado el mejor comportamiento a nivel general. Bueno, aquí ya las referencias, creo que estamos sobre el tiempo y eso ha sido la presentación. Muchas gracias. Edgar, muchísimas gracias por, haber aceptado la invitación a este evento. La verdad, desde la Dirección de Posgrados e Investigación de Ingenierías, nos sentimos muy complacidos de poder presentar todas estas temáticas tan interesantes que hemos venido presentando y desarrollando a lo largo de este evento que inició el día lunes y que terminará el día viernes de esta semana. Acompáñame, Edgar, a recordarle a toda la audiencia también que las inscripciones a los posgrados ya se encuentran abiertas. De hecho, los programas de posgrados ofrecidos por el Departamento de Civil, que es la maestría en Ingeniería Ambiental, maestría en Ingeniería Civil y el doctorado en Ingeniería Civil, que es el programa al que hace parte Edgar, ya tienen inscripciones abiertas hasta el 31 de mayo. Recuerden a todas las personas que si participan en este evento de investigación, van a poder quedar exentos del pago de la inscripción. Así que, Edgar, una vez más, muchísimas gracias por tu participación, por esa temática tan valiosa y tan importante que ha sido en la mañana de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Natalia, y pues como tú lo has dicho, motivar a todos e invitarlos, pues básicamente yo creo que como ingenieros civiles y en general, pues todas las profesiones requieren aumento en la parte investigativa. El país necesita soluciones a muchas problemáticas que se plantean, entonces pues esperemos pues, pues la universidad ha sido una excelente casa para poder desarrollar todas estas ideas, entonces pues motivarlos a todos a que participen, a que encuentren razones para poder desarrollar trabajos de investigación. Muchísimas gracias, Edgar. Y seguimos con la programación de hoy. De doctorado pasamos a maestría en Ingeniería Civil. Para ello tenemos a nuestra segunda estudiante de esta jornada de la mañana, pero antes me gustaría presentar al ingeniero Aimer Maturana, que es profesor de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Civil y que actualmente también juega un papel muy importante en el desarrollo y la tesis investigativa de Valentina Mejía, dado que es su tutor. Así que, ingeniero Aimer, le cedo el turno para que sea usted la persona idónea en presentar a su estudiante. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Muchas gracias a ti, Natalia. Muy buenos días. Mi nombre es Aimer Maturana. Yo tengo el placer de presentar a Valentina Mejía Garrido, estudiante de la maestría en Ingeniería Civil, quien nos va a estar ilustrando acerca de su proyecto de tesis de maestría, el cual se encuentra enmarcado dentro de un programa mayor financiado por MinCiencias, el cual lleva aproximadamente apenas 6 meses de ejecución. Este programa contempla 3 proyectos grandes, claves o estratégicos para el país, que lo que pretenden es contribuir a la seguridad energética y en cuanto al abastecimiento de agua del país, y exploran el nexo que hay entre el agua y la energía, en este caso renovable. Este programa macro que nos está financiando, que estamos realizando con el apoyo de MinCiencias, explora el acople de la energía de gradiente salino con la desalinización de agua de mar, con el objetivo de ayudar a asegurar la calidad, el suministro de agua en aquellas zonas que presentan estrés hídrico del país. Bueno, los dejo entonces en compañía con Valentina Mejía. Buenos días. Ya puedo compartir pantalla.
Bueno, buenos días, mi nombre es Valentina Mejía, soy estudiante de la maestría en Ingeniería Civil. El título de mi tesis es el desarrollo conceptual del proceso para un sistema pequeño, modular y descentralizado para el suministro de agua y energía en áreas de estrés hídrico y poca disponibilidad de agua dulce. Pues, mi tutor es el doctor Aimer Maturana Córdoba. Bueno, ¿en qué consiste este proyecto? Pues en este proyecto vamos a explorar la integración, como ya mencionó el profesor, de la desalinización y la energía de gradiente salino para aprovechar la sinergia que existe entre ellos en beneficio del medio ambiente, la eficiencia energética, la economía y la sociedad. Esto para producir agua limpia en lugares de estrés hídrico, ya que pues no todos los lugares, especialmente en Colombia, tenemos zonas críticas en las que no tenemos disponibilidad de agua dulce, entonces pues la desalinización es una buena opción y además para la producción de energía por gradiente salino, que es un tipo de energía limpia y que podría en la integración de estos dos podrían optimizarse de la mejor manera. Bueno, como les mencioné, pues tenemos los puntos críticos del país. En este momento, la isla de San Andrés y demás islas que pues no cuentan con el recurso, tienen escasez de agua, y además en La Guajira, que además de tener escasez de agua, no contar con el recurso como tal, pues también tienen un clima extremo de casi ausencia de lluvias, lo cual lo convierte en un punto pues crucial y en un punto ideal para desarrollar esta tecnología, pues ya que esta escasez de agua es una gran motivación para implementar desalinización de agua de mar, y está acoplada a energía por gradiente salino, pues esto permite el suministro sostenible de agua dulce a partir de agua de mar, ya que pues no tenemos agua dulce en estas regiones, y la generación simultánea de energía a partir de dos fuentes de agua con distinta salinidad. Y pues es importante acotar que, pues ya que lo importante de esta tecnología es que sea de distinta salinidad, que no necesariamente necesitamos el recurso de agua dulce, aunque pues sí sería mejor, pero podríamos utilizar un agua muy salobre con una pues poco salobre y funcionaría muy bien. Y pues el dato importante de la OMS, que según esta, la escasez de agua a nivel mundial ya afecta a 4 de cada 10 personas, lo cual es bastante alarmante, y más en un país como Colombia, que tenemos zonas específicas con mucha escasez, como no son La Guajira y las islas. Bueno, el objetivo general de este proyecto es desarrollar conceptualmente el proceso para un sistema pequeño, modular y descentralizado, o sea que lo podemos implementar no solo donde lo vamos a hacer, sino que podemos reproducirlo para el suministro simultáneo de agua y energía en áreas con poca disponibilidad de agua dulce, como lo mencioné anteriormente. Como objetivos específicos, tenemos caracterizar físico-química y microbiológicamente las masas de agua a ser utilizadas. Ahora, en el Atlántico, ahora bien, enfocándonos en el Atlántico, también tenemos un buen recurso, una buena fuente, que es el río Magdalena y su desembocadura en el Mar Caribe, que puede ser, tiene la capacidad de ser explotada perfectamente acá, porque tenemos, digamos que las condiciones óptimas, tenemos el río y tenemos el mar, tenemos las diferencias de salinidades ahí juntas, y pues en esta región, en la región del Atlántico, podría ser muy útil para disminuir la dependencia que tenemos del río. Así que podríamos tener, en estos tiempos de escasez, ya es hora de buscar fuentes alternas, y pues esta es una buena fuente que podría implementarse en el Atlántico y en otras zonas del país. Como segundo objetivo tenemos establecer, a partir de estas características de agua, los requisitos técnicos del sistema y las alternativas para el diseño. Pues bien sabemos, esta es una tecnología que se trabaja por membranas, las cuales tienen ciertas especificaciones técnicas. Entonces, con estas características de agua tenemos que saber si requiere pretratamiento, la calidad de la entrada y a la salida del agua, cosas importantes
para no dañar las membranas y para no afectar el funcionamiento de nuestro sistema, ya que el ensuciamiento de estas membranas tiene un efecto directo en la eficiencia del procedimiento. Nuestro tercer objetivo es evaluar estas alternativas para el diseño. Entonces, pues evaluaremos la influencia del pretratamiento, que ahora veremos que tiene una incidencia muy importante en este proceso, sobre todo en el proceso de energía por gradiente salino. Y pues para esto es importante el monitoreo de parámetros como la temperatura, la presión transmembrana, la salinidad, el flux en la membrana y el ensuciamiento, que es un factor crucial a la hora de tener buenos resultados. Pues como cuarto objetivo tenemos desarrollar conceptualmente el diseño, pues esto por medio de pruebas experimentales, mediciones de consumo energético, y al final la validación técnica y económica. Pues la validación técnica se basa en las mediciones del consumo energético, de la desalinización por ósmosis inversa y del el proceso de PRO, que es ósmosis por presión retardada. Y además de las mediciones del consumo energético, pues las mediciones de energía producida. Y pues finalmente la validación económica, pues para validar los beneficios económicos de esta propuesta. Bueno, entonces, ¿qué es la energía de gradiente salino? Esta es comúnmente conocida como energía azul. Esta es energía generada a partir de la mezcla de dos aguas con diferentes concentraciones de sal. Puede ser agua de mar y agua de río, puede ser un agua hipersalina con un agua de poca salinidad. Pueden mezclarse de diferentes formas. Pero bueno, y es importante también acotar que esta explotación no produce dióxido de carbono ni otros efluentes significativos, lo cual lo convierte en una energía limpia y viable. Y también es importante mencionar que las desembocaduras de los ríos son lugares propicios para extraer energía por gradiente salino, y pues en Colombia tenemos varios ríos que tienen un caudal medio y una densidad de energía suficiente para poder generar este tipo de energía. Como lo es en el Atlántico, que tenemos la desembocadura del río Magdalena en el Mar Caribe. Entonces esto lo hace un ambiente propicio para generar este tipo de energía. Y pues acá tenemos el dato que el potencial energético teórico de mezclar 1 metro cúbico de agua de mar y 1 metro cúbico de agua de río es de aproximadamente 1.8 megajoules. Ahora veremos esto a qué se refiere. Esta es una tabla de autores que han estudiado este tipo de tecnología de energía de gradiente salino. A lo largo de los años vemos que pues no es algo de los últimos tan nuevo. Pues en 1973 Isaacs and Seymour estimaron un equivalente de 1.4 terawatts, lo que equivale a 14.200 terawatts hora al año. Y esto comparado con el consumo energético mundial, nada más en 2014, de 21.963 terawatts hora al día, pues teóricamente vemos que esto puede producir el 65% del consumo energético mundial, por lo que bien implementado podría ser una grandísima opción. Bueno, acá tenemos una tabla con los 30 desembocaduras del río con mayor energía extraíble. Como vemos, el río Magdalena está en el lugar número 6. Este tiene una densidad de energía de 1.89 disculpen, megawatts por metro cúbico por segundo. Un caudal neto de 7.130 metros cúbicos por segundo, y esto nos lleva a una energía extraíble de 23.6 terawatts hora al año. Lo mismo con el río Atrato, que tiene una densidad de energía de 1.58 megawatts metros cúbicos por segundo, un caudal medio de 1.768 metros cúbicos por segundo, y nos da una energía extraíble de 4.9 terawatts hora
al año. Estos son valores significativos de puntos referentes en el país. Entonces, esto nos da una visión de qué tan viable puede ser. Bueno, entonces, ¿qué tecnología utilizamos? Para esta tecnología partimos de la definición de ósmosis. Pues todos conocemos la ósmosis que sucede de forma natural, que es a través de una membrana el agua pasa de la zona de menor concentración a la de mayor concentración para que exista un equilibrio, y esto genera unas diferencias de presiones. Existe también la Pressure Enhanced Osmosis, que es una ósmosis acelerada, por decirlo así, en la que se ejerce una presión externa en la zona de menor concentración, la cual es mayor a la presión que existe en la de mayor concentración, por lo que sucede que se acelera la ósmosis. Pero nos vamos a basar en esta tecnología en Pressure Retarded Osmosis y Reverse Osmosis. Pressure Retarded es ósmosis por presión retardada, en la cual esta vez se ejerce una presión externa en la zona de mayor concentración, pero esta no supera la diferencia de presiones, o sea, no supera la presión osmótica, por lo que el agua sigue fluyendo en su gradiente natural, pero de forma más retardada. Y pues de este flujo es del que nos vamos a aprovechar para la generación de energía. Y por último, la ósmosis inversa, en la cual la presión que ejercemos del lado de mayor concentración sí va a ser mayor a la presión osmótica, por lo cual esta la supera, y pues esto obliga a que el agua vaya en contra del gradiente natural, o sea que el agua pase de la zona de mayor concentración a la de menor concentración, haciendo que los solutos, la sal, en este contexto, se quede del otro lado de la membrana y pues el agua limpia pase al otro lado, teniendo así agua fresca a partir de agua de mar. Bueno, cabe resaltar también que pues para el proceso de... ¿qué tienen que ver entonces estas dos tecnologías? De Pressure Retarded, que es para generación de energía, y Reverse Osmosis, que es para producción de agua potable. Pues cada una individualmente, pues digamos que funciona. La generación de energía por gradiente salino funciona, pero tiene ciertas limitaciones actualmente. Pues en todos los estudios que se han realizado salen a resaltar ciertas limitaciones, que es que pues esta generalmente requiere un alto gradiente salino para ser efectivo. Y esto por el hecho de que pues esta requiere pretratamiento, y el pretratamiento se lleva una gran parte del potencial energético generado por esto. Entonces, y para la ósmosis inversa, pues las limitaciones que tenemos es que esta, al tener que vencer la presión osmótica, requiere de muy altas presiones. Entonces, estas altas presiones se traducen en un alto consumo energético, lo cual a su vez también se traduce en un alto costo de producción. Entonces, al integrar las dos, podríamos tener un óptimo que nos ayude a generar esta energía limpia a menores costos, y además a que la energía por gradiente salino, pues la generada, sea aprovechada en un mayor porcentaje para su utilización. Entonces la idea sería que, bueno, del proceso de ósmosis inversa tenemos dos salidas. Pues entra agua de mar, pero pues tenemos como resultado agua limpia, que es la que queda del otro lado de la membrana, y
del otro lado tenemos la salmuera, que es toda esa sal que queda ahí concentrada. Entonces, esta salmuera nos puede servir, puede ser muy útil para utilizarla en el proceso de ósmosis por presión retardada para generar energía, ya que, como mencioné anteriormente, esta necesita de un alto gradiente salino. Con esta salmuera ya estaríamos garantizando el gradiente salino alto que necesitamos para que ésta sea eficiente. Y por el lado de ósmosis por presión retardada, también tenemos acá, entra el Joule Solution, que sería el agua salada, o pues en este caso si lo integramos con ósmosis inversa podría ser salmuera. Pasa por un filtro, por un intercambiador de presión, y pues acá en el módulo de membrana, si vemos acá tiene otra entrada que es donde entra el agua menos salobre. Aquí donde se juntan pues tendríamos como resultado un agua fresca, pues podría ser salmuera diluida, o si el agua que le pusimos es agua de mar, pues agua de mar diluida. Y por el otro lado, lo que estamos buscando, que es la generación de energía, pues gracias al uso de una turbina. Entonces, entonces, como podemos utilizar toda esta energía, es más eficiente, como el uso de esta energía es más eficiente, también podemos aprovecharla para el proceso de ósmosis inversa, pues sabemos que este requiere de una gran cantidad de energía, pues podemos aprovechar esta energía generada, que ya sería más económica para nosotros, para usarla en el proceso de ósmosis inversa. Bueno, ya que este es un proceso de membranas, pues les quería hablar de las características que requerimos en las membranas. Pues estas pueden tener características similares, pero no son parecidas, no son iguales, ni se puede usar una u otra en la otra, porque las características técnicas y los requerimientos técnicos de cada proceso son claramente diferentes. Entonces, para ósmosis inversa, requerimos una membrana con mayor selectividad de la sal. Necesitamos membranas selectivas que permita permear el agua, que permee la sal y que soporte altas presiones, ya que este es un proceso que requiere de muchas altas presiones, como mencioné anteriormente, para poder superar la presión osmótica. Y para ósmosis por presión retardada se buscan igualmente membranas selectivas, también ultradelgadas, ya que estas requieren de menores presiones, pues requieren de una menor estructura de soporte, ya que sus presiones de operación son más bajas. Y además una alta permeabilidad. Este es el requisito más importante para las membranas en ósmosis por presión retardada. Bueno, y pues las membranas para ósmosis inversa, pues es importante la mayor selectividad de la sal, pues esto nos va a ayudar a producir aguas más limpias a una mayor tasa. Bueno, y estas son algunas propiedades que tienen efectos significativos en el desempeño del sistema, como lo es la trayectoria del flujo a través de la membrana, la permeabilidad del agua y la permeabilidad a las sales. Esto es importante, por esto es importante tener membranas selectivas, ya que se busca mayor permeabilidad al agua y menor permeabilidad a las sales. Y entre las más importantes, la propensión al ensuciamiento, ya que esto tiene una incidencia significativa y directa en la eficiencia de estos dos procesos, por lo que se requiere un pretratamiento. Esto nos ayuda a ver qué tipo de pretratamiento sería útil y pues cómo en operación esto cómo podría afectar el proceso y cómo podríamos evitarlo, solucionarlo. Y bueno, como resultados esperamos que la implementación de
ósmosis por presión retardada con un alto gradiente salino, o sea, con la salmuera de ósmosis inversa del proceso de desalinización, podría resultar más económico que la implementación del proceso por sí solo, que es lo que buscamos. Buscamos un proceso más económico y en el cual podamos aprovechar más esa energía. Y además que la integración de ósmosis por presión retardada y desalinización por ósmosis inversa podría permitir la producción de agua potable para cubrir la demanda de forma económica, que también lo que buscamos. Queremos poder cubrir la demanda de La Guajira, de San Andrés o de las zonas del país donde sea necesario, o donde se reproduzca este proyecto, que se pueda hacer de forma económica, se pueda reproducir. Entonces, esa es básicamente la idea de este proyecto. Muchas gracias. Y bueno, quería acotar también que este es un proyecto que se encuentra en la fase de anteproyecto, entonces pues aún no, por lo mismo no se presentaron resultados. Gracias. Muchas gracias a Valentina por tan interesante presentación y temática tan necesaria en estos días. También agradecer al profesor Aimer, que hace parte del énfasis de ingeniería ambiental, por la temática que vienen tratando y todas otras demás investigaciones que están tratando en esa área de tratamiento de aguas tan necesitada en nuestro país. Así que continuaremos con otras presentaciones. En este momento, pues vamos a dar paso a la presentación Vicente Mercado, quien es también profesor del Departamento de Ingeniería Civil, de uno de los énfasis de nuestra maestría. Es importante recordarles a toda la audiencia que la maestría en Ingeniería Civil maneja 6 énfasis: el área de transporte, de infraestructura vial, estructuras, recursos hídricos, ingeniería ambiental, por supuesto, y también la de geotecnia, que es la temática que abarcará el profesor Vicente en el día de hoy, quien es también, pues vale la pena también precisar que es profesor de la maestría y del doctorado en ingeniería civil. Muy buenos días, Vicente. Bienvenido a este Research Day de hoy y adelante con tu interesante presentación en el tema de licuación. Muchas gracias, Gilberto. Saludos a toda la audiencia. Como les mencionaba, mi nombre es Vicente Mercado, soy profesor de la Universidad del Norte. Y trabajo en el área de geotecnia, que es todo lo que tiene que ver con los suelos en el Departamento de Ingeniería Civil. Y el día de hoy, pues, les voy a estar presentando un trabajo titulado Modelación computacional de la licuación de los suelos durante eventos sísmicos, que es un trabajo que he estado adelantando con la ayuda de algunos estudiantes del posgrado de la universidad y algunos colegas externos de otras universidades. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es esto del fenómeno de la licuación de los suelos. Para eso, primero, pues, consideremos el caso de una masa de suelo imaginaria, ¿verdad? Digamos que ese suelo está conformado por partículas sólidas, granos sólidos, y aparte de eso, pues, supongamos que está saturada esa masa de suelo, es decir, tiene agua. Si yo a esa masa de suelo le aplico un esfuerzo cortante, es decir, una fuerza, ¿verdad? Lo que yo voy a observar, si esa masa de suelo tiene la posibilidad de drenar, es decir, de que el agua se escape, es que al yo aplicarle ese esfuerzo cortante, posiblemente ese suelo en algunas circunstancias va a experimentar una contracción volumétrica, es decir, la masa de suelo se va a contraer, va a reducir su volumen en condiciones con drenaje. Pero resulta que si esa misma masa de suelo yo la cargo en condiciones sin drenaje, es decir, que el agua no se puede escapar,
Lo que yo voy a observar es que ya esa masa de suelo no se va a contraer, sino que ahora lo que voy a tener es una presurización del agua. Una presurización del agua. Y eso va a llevar a que los contactos, la fuerza de contacto entre los granos sólidos del suelo se reduzca. Incluso pueden llegar a hacerse cero. Y más o menos para ilustrarles el punto, pues ustedes pueden imaginarse que tienen una botella de agua, completamente llena, es decir, saturada, y digamos que la tapa está abierta. Si ustedes le aplican un esfuerzo, una fuerza a esa botella de agua, pues el agua se va a escapar, ¿verdad? Y va a haber una reducción del volumen. Pero si la misma botella yo la voy a apretar, voy a aplicar una fuerza con la tapa cerrada, pues ya el agua no va a tener la posibilidad de escaparse. Eso es lo que se conoce como una condición sin drenaje, una condición no drenada. Y lo que va a ocurrir es que si esa botella cerrada yo la aprieto, le aplico un esfuerzo, lo que voy a tener es una presurización del agua. Entonces, de manera similar ocurre con los suelos. El problema específicamente de los suelos es que cuando se presuriza el agua, se va a reducir el contacto o las fuerzas de contacto que hay entre los granos de suelo. Y eso, pues, ya llevándolo a la práctica, representa o va a resultar en unos problemas bastante importantes. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que tenemos ya un sistema, ya olvidémonos de una masita imaginaria de suelo, sino que ahora vamos a trasladarnos a un problema real. Imaginemos que yo tengo una masa de suelo en el campo, tengo unas ciertas estructuras, ¿verdad? Y supongamos que esa masa de suelo, pues, está saturada, es decir, está llena de agua. Al momento de yo excitar esa masa de suelo o aplicarle unos esfuerzos, ¿qué es lo que ocurre durante un sismo? Yo comienzo a mover esa masa de suelo. Si el agua no puede escapar rápidamente del sistema, lo que va a ocurrir es que se va a presurizar el agua, como mencionábamos en la diapositiva anterior, y eso va a resultar, esa presurización del agua, en que los contactos entre los granos de suelos se pierdan o disminuye esa fuerza de contacto. Entonces, si los granos de suelo ya no están, digamos, tocándose los unos con los otros, básicamente esos granos de suelo se podría decir que están flotando en el agua. Y pues eso tiene unas consecuencias catastróficas, porque entonces mi suelo o la resistencia del suelo que está dado por esos contactos ya no va a existir. Ahora lo que va a tener son unas partículas flotando, entre comillas, en el agua, lo que va a llevar a que mi suelo se vaya a comportar entonces como una sopa, como un líquido. Y eso es lo que se conoce como el fenómeno de licuación. Y como podrían imaginarse, en términos de la seguridad de las estructuras, pues eso va a ser, digamos, bastante dañino, porque si yo construyo mis estructuras sobre una masa que se va a comportar como un líquido durante un sismo, entonces pues eso va a traer grandes daños a mis estructuras. Vamos a ver aquí algunas fotografías, ¿verdad? Ilustrando las consecuencias de la licuación. Esta que vemos aquí a la izquierda, por ejemplo, fue una edificación en el sismo de Turquía en 1999. Vemos cómo se hundió completamente en el suelo, porque el suelo durante el sismo se comportó como un líquido, se licuó el suelo. Vemos también por acá, estos dos casos son en Kobe, el sismo de Kobe en 1995 en Japón. Vemos cómo toda la infraestructura portuaria sufrió, ¿verdad?, grandes daños, porque los suelos se licuaron durante un sismo. Lugares que son amenazados por este fenómeno de la licuación, bueno, típicamente Japón, ¿verdad? Turquía, aquí lo mencionamos, California, en Estados Unidos. Si nos vamos ya, si nos vamos al sur, Nueva Zelanda, si nos vamos a un nivel un poquito ya más cercano, más local, en América Latina, tenemos Chile. Ustedes de pronto han escuchado, Chile tiene una actividad altísima y tiene unos proyectos de minería muy importantes que están amenazados ante la licuación. Tenemos un poquito más, Ecuador sufrió unos fenómenos de licuación también en su infraestructura portuaria, en el sismo que tuvieron fuerte, el sismo de Manta hace poco. Y ya a nivel más local, aunque en Colombia no ha habido efectos catastróficos de licuación, tenemos en la ciudad de Cali, a toda la orilla de lo que es el río Cauca, lo que se conoce como el distrito de Agua Blanca. De pronto los que conocen de Cali, es una zona que está altamente amenazada ante un fenómeno de licuación, un evento sísmico que no se ha presentado, pero digamos que genera cierta preocupación en términos de ingeniería, porque podríamos tener una situación como esta.
¿Cómo predecimos nosotros este tipo de fenómenos? Hoy en día la ingeniería geotécnica, cuando hablamos de ingeniería geotécnica, nos referimos al estudio de los suelos en el contexto de la ingeniería civil. La ingeniería geotécnica cuenta con distintas herramientas para predecir la respuesta de un sitio y tratar de pronto predecir su posible amenaza que podría tener ante la licuación, ¿verdad? En caso de ocurrirse un evento sísmico. Yo puedo modelar computacionalmente un sistema geotécnico. Aquí vemos, por ejemplo, un talud. Normalmente se hace con metodología de elementos finitos, que son estos cuadraditos que ustedes ven acá. Yo armo toda la geometría de mi talud, caracterizo el suelo y yo podría aplicarle un sismo, todo esto computacionalmente, y predecir pues la respuesta que va a tener ese sistema. Y hoy en día contamos con una serie de modelos avanzados que de alguna manera van a tipificar el comportamiento del suelo, que el comportamiento del suelo es sumamente complejo porque tenemos interacción de partículas sólidas, tenemos líquido, tenemos aire, digamos, es una mezcla heterogénea. Pero los modelos actuales cada día, digamos, son refinados, son mejorados, al punto de que nosotros hoy en día, como ingenieros geotecnistas, tenemos una serie de modelos, se llaman modelos constitutivos, que me tipifican esa relación esfuerzo-deformación, cómo se comporta el suelo cuando yo le aplico fuerzas, y esos modelos constitutivos, pues yo los puedo introducir en un modelo de elementos finitos como este, para simular la respuesta ante un sismo. Tenemos, sin embargo, varios problemas. A pesar de que tenemos modelos muy avanzados, todavía desconocemos en detalle las limitaciones de los modelos. Los modelos funcionan muy bien desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista de laboratorio, pero no sabemos en la práctica cuáles son las limitaciones reales, porque no tenemos muchos datos, digamos, del comportamiento del suelo ya en campo. Entonces, esa es una limitación. En ese mismo orden de idea, hacen falta esfuerzos de validación, mientras que todos digamos, los desarrollos se han basado en condiciones muy controladas de laboratorio. Nosotros no tenemos casos con los cuales podamos validar la respuesta que nosotros modelamos con estos sistemas. Y finalmente, otra limitación es que aunque los modelos son muy avanzados, dentro de la ingeniería geotécnica nosotros manejamos unos niveles muy altos de incertidumbre en general. ¿Por qué? Porque yo tomo una muestra de suelo, digamos, en un punto del suelo, digamos, yo voy al campo, llevo unos materiales para instrumentar, tomo una muestra aquí, ¿verdad? Pero resulta que si yo tomo la misma o una muestra similar por acá, resulta que el suelo puede ser completamente diferente. Y digamos que esa incertidumbre natural yo no la puedo controlar, es algo con lo cual nosotros como geotecnistas debemos subsistir. Entonces, eso de pronto dificulta el que nosotros podamos evaluar a ciencia cierta si las predicciones de un modelo fueron correctas, satisfactorias o no, los niveles de incertidumbre inherentes que tenemos en la ingeniería geotécnica. En ese contexto o en ese orden de ideas, se plantea el proyecto LEAP. LEAP, por las iniciales en inglés, corresponden al Liquefaction Experiments and Analysis Project. Es un proyecto liderado o coliderado por 3 universidades en Estados Unidos que buscan, digamos, traer respuesta a estas inquietudes que les mencionaba en la diapositiva pasada. En el caso específico del proyecto que les voy a estar ilustrando, ¿verdad? El proyecto LEAP, pues, consideró el comportamiento sísmico de una tablestaca ante un evento sísmico, una tablestaca con un suelo potencialmente licuable, y la idea era predecir o evaluar la predicción del comportamiento ante eventos sísmicos. En este proyecto participaron universidades, digamos, seleccionadas de todo el mundo, universidades de Estados Unidos, del Reino Unido, de Italia, Japón, Corea, China, y en el caso latinoamericano participó Colombia, pues más específicamente nosotros como Universidad del Norte, pues participamos, digamos, hombro a hombro con las universidades líderes en el estudio del comportamiento sísmico de los suelos. En el contexto del proyecto LEAP, algunas de estas universidades se encargaron de modelación física.
cuando hablamos de modelación física, y ahorita pues les ilustraré en más detalle, básicamente es realizar un modelo, ¿verdad?, con arena real y en un laboratorio para ver cómo se va a comportar ese modelo. Mientras que otras universidades se dedicaron a la modelación computacional, entre esas nosotros, la Universidad del Norte, trabajó en la modelación computacional. Básicamente lo que nosotros buscábamos a través de la modelación computacional era plantear un modelo simplificado computacional, como estos que ustedes ven acá, digo simplificado entre comillas, porque por más simplificado que sean, son bastante complejos. Y estos modelos computacionales lo que buscan es replicar la respuesta observada en la modelación física, con el fin de evaluar las limitaciones y capacidades de los modelos computacionales y los efectos de la incertidumbre que podemos tener a la hora de utilizarlos ya para digamos, un trabajo de consultoría, un trabajo práctico de ingeniería. Vamos a hablar entonces ahora un poco de la modelación física. Y en el caso específico del proyecto LEAP, la modelación física se realizó con base en ensayos de centrífuga. ¿Qué es la centrífuga? La centrífuga es básicamente un brazo mecánico como este que ustedes ven acá. Y ese brazo mecánico va a girar. Mientras gira, aquí nosotros vamos a tener una muestra de suelo. Ya les voy a ilustrar con un video una muestra de suelo. Y esa muestra de suelo pues va a comenzar a girar a medida que el brazo mecánico pues comienza a girar, ¿verdad? Valga la redundancia. Y a medida que se produce ese movimiento, ustedes se pueden imaginar qué le va a ocurrir a este suelo de acá. ¿Qué tal que ustedes estuvieran acá, en esa cajita, y eso comenzara a girar? No sé los que han ido de pronto a la Ciudad de Hierro, o estos parques de atracciones donde uno se monta en el Gravitron, o estos aparatos, no sé cómo se llaman hoy en día, y esos aparatos comienzan a girar por efecto de la reacción que se produce debido a la aceleración centrípeta. Entonces lo que nosotros vamos a sentir es una aparente fuerza, ¿verdad? Como quien dice, en términos coloquiales, nos va a pegar a la pared. Vamos a sentir como si hubiera un campo gravitacional en las paredes. Obviamente, pues es la reacción que se produce por el giro del aparato. Pero entonces, para, digamos, el objeto que esté, digamos, colocado en ese brazo mecánico, va a sentir una cierta fuerza gravitacionales o aparentes fuerzas gravitacionales. Vamos a verlo en un video y ya explicamos pues cuáles son las implicaciones de esto para nuestra muestra de suelo. Esta es una centrífuga geotécnica en Brasil. Entonces, miren aquí cómo aquí está la muestra de suelo en esta cajita que ustedes ven ahí. Y aquí simplemente el contrapeso. O se puede colocar alternativamente otra muestra de suelo. Entonces, la centrífuga comienza a rotar y puede rotar a una velocidad tal que el objeto que está colocado ahí en esa canastita puede sentir una fuerza equivalente a 100 veces G. Depende pues ya de las dimensiones de la centrífuga, pero las fuerzas que pueden llegar a sentir los objetos que estén en esa canasta son digamos, bastante altas potencialmente. Bueno, ¿y eso qué implicaciones tiene para mi suelo? ¿Qué implicaciones tiene para mi suelo que yo lo coloque en una canastita de esas? Entonces, aquí pues vamos a ponernos un poquito técnicos sin profundizar tanto. Resulta que si yo tengo un pequeño modelito de suelo, ¿verdad? Unas dimensiones pequeñas, unos cuantos centímetros, y le aplico una fuerza de n veces g, o sea, varias veces, digamos, la magnitud de la aceleración gravitacional, eso va a ser equivalente a que si yo tuviera, por leyes de escalamiento, un modelo mucho más grande, ¿verdad? N veces más grande. Y eso lo logro porque
el nivel de esfuerzos al interior de esos modelos, un modelo pequeño ANBCC y un modelo natural con la gravedad normal, que es lo que yo busco simular, son iguales los niveles de esfuerzo. Son iguales los niveles de esfuerzo, sin entrar en mucho detalle. Entonces, en palabras más, palabras menos, entonces yo lo que voy a tener es un modelo pequeño que va a representarme el comportamiento de un modelo grande in situ. Entonces, las universidades que trabajaron en el proyecto LEAP hicieron sus modelaciones. Miren acá el sistema de tablestacas, aquí lo ven, puede medir de pronto 1 metro de ancho, 50 centímetros de alto, más o menos. Aquí tienen el muro, ¿verdad? La tablestaca, ahí se alcanza a apreciar. Estos modelos tenían todo tipo de sensores de aceleración, presurización del agua, presión de poro. Entonces, con el movimiento de ese pequeño modelo, me representaba o me representa el movimiento ya de un modelo a gran escala. Y lo puedo hacer pues de manera conveniente en un laboratorio y no tengo que irme de pronto al campo, esperar a que se produzca un sismo para ver cómo se va a comportar el sistema. Lo puedo hacer todo en un laboratorio de manera muy realista. Entonces, esos fueron el esfuerzo de modelación física. Por otro lado, entonces tenemos el esfuerzo de modelación computacional, que fue en el cual participamos nosotros. Para realizar la modelación computacional, se tomó una muestra de suelo, ya no estamos hablando de un modelo completo, ¿verdad?, con muro y todo, sino una pequeña muestra de suelo, se lleva al laboratorio y se observa el comportamiento de dicha muestra de suelo. Eso es lo que haríamos nosotros normalmente, si vamos a tener un proyecto de interventoría normalmente o de consultoría, de diseño, de análisis. Uno toma una pequeña muestra en el campo, hace unos análisis de laboratorio y buscamos replicar computacionalmente ese comportamiento, esfuerzo de formación que observamos en el laboratorio para esa pequeña muestra. Entonces ya teniendo calibrado esa relación esfuerzo de formación, eso lo vamos a introducir en un modelo computacional, ¿verdad? Nuevamente, en este caso era de un sistema de una tablestaca, un modelo de elementos finitos. Vamos a aplicarle un sismo, todo eso computacionalmente, y vamos a ver cuál es la respuesta modelada. Normalmente esa respuesta modelada es la que yo utilizaría para tomar decisiones de diseño, de ingeniería. Podemos decir, bueno, el muro sobrevivió, no sobrevivió, la tablestaca se movió mucho, no se movió mucho, el agua se presurizó, el suelo se licuó, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas inferencias las vamos a hacer a partir de una modelación computacional, y así es como se hace muchas veces en la práctica. Todo eso a partir de una pequeña muestra de suelo. La idea era, detrás del proyecto, era comparar esa respuesta modelada computacionalmente con la respuesta obtenida en la modelación física, para darnos una idea de si los modelos computacionales están funcionando bien o, están todavía muy descachados, si le falta algo, y poder hacer un análisis de las metodologías numéricas o computacionales. Aquí les estoy ilustrando, pues, más o menos el tipo de respuesta que nosotros obtuvimos mediante la modelación computacional. Aquí vemos la presurización del agua, eso le llamamos el exceso de presión de poro. Tenemos aquí asentamientos verticales, desplazamientos horizontales. Y esta fue la respuesta que se obtuvo durante el sismo. Entonces, pues bueno, era simplemente a manera ilustrativa. Y esta es la comparación con respecto a la modelación física. Aquí quiero aclarar que esta es una comparación ciega, es decir, nosotros en este punto todavía no conocíamos los resultados que iban a tener los modelos físicos, los modelos de centrífuga, una comparación ciega 100%. Entonces, este fue los resultados que obtuvimos nosotros en la Universidad del Norte. Pues distintas universidades obtuvieron distintos resultados con sus modelos computacionales, y lo que logramos observar es que en términos de aceleración, la aceleración está bastante bien. Pues aparte de unos pequeños cachitos que ustedes ven acá, pero eso corresponde a unos fenómenos físicos que se salen de las capacidades de la modelación computacional. Lo azul es, aquí valga la aclaración, lo azul es la respuesta de la centrífuga, lo rojo es la respuesta computacional. Y en términos generales vemos que están casi que graficándose uno encima del otro, es decir, hubo una excelente predicción de las aceleraciones. Por otro lado, aquí tenemos la predicción de la presión de poro, es decir, la presurización del agua. Y aquí sí vemos que la predicción no estuvo tan buena en esta comparación ciega.
vemos que la presión de poro, aquí en azul, de la centrífuga fue más alta, ¿verdad?, que la presión de poro computacional, que la presión que nosotros predijimos computacionalmente. Y digamos que este nivel de discrepancias son similares para, digamos, distintos ejercicios computacionales. Distintas universidades han tenido distintos niveles de discrepancia similares a esto. Entonces, ¿eso qué nos hace pensar? Que todavía, a nivel del estado del arte, nosotros nos hace falta un poco para llegar al punto de poder predecir de manera satisfactoria la respuesta de un sistema con base a una muestra obtenida en el laboratorio. Pero bueno, ya conociendo o después de conocer los resultados de la centrífuga, ya sí pudimos reajustar nuestro modelo y reajustando nuestro modelo, pues ya sí podemos llegar a una, digamos, a una simulación bastante cercana con lo observado en el laboratorio. Vemos aquí un ejemplo, miren la presión de poro, ahora sí se grafica pues, de manera mucho más cercana a lo obtenido en el laboratorio, las aceleraciones de igual manera. Esto fue después de ajustar nuestro modelo. Pero es como quien dice haciendo un poco de trampa, entre comillas, pues obviamente no es trampa, pero en el sentido de que nosotros en este punto ya conocíamos la respuesta de la centrífuga, pues entonces pudimos ajustar nuestro modelo. Y en ese proceso de ajuste pudimos darnos cuenta de cuáles fueron los factores que fallaron, entre comillas, para cuando realizamos nuestra respuesta ciega. Y dentro de los factores que digamos que fallaron o que toca revisar a futuro, no solamente en el caso nuestro, sino en el caso del estado de la práctica en general, es que los ensayos de laboratorio o las muestras que nosotros obtuvimos tienen muchos niveles de incertidumbre. Es decir, si yo trato de inferir el esfuerzo de formación a partir de un ensayo, si otra persona hace ese ensayo en otra universidad, va a haber una respuesta un tanto diferente. Si realizo otro ensayo, voy a tener una respuesta diferente, y esa variabilidad, lo que se conoce como variabilidad ensayo-ensayo, resulta en el que yo voy a tener pues una respuesta que posiblemente no se acerque a la realidad en el campo. Entonces, esa es una, digamos, una limitación importante de la geotecnia que nosotros tenemos que revisar y que a través de este proyecto estamos comenzando a entender mejor. De pronto no va a ser posible en el futuro eliminar la incertidumbre, pero sí nosotros debemos incorporar la incertidumbre dentro de nuestros análisis, y ya hablaré un poquito más a fondo acerca de esto de la incorporación de la incertidumbre. Como segunda medida, nosotros buscamos analizar el efecto de la variabilidad natural que puede tener un sistema geotécnico en su densidad, y cómo esa variabilidad natural afecta la respuesta simulada. Resulta que si yo le tomo una fotografía, entre comillas, a la densidad del suelo, lo que yo voy a obtener es algo como esto. Es muy variable, porque el suelo se deposita mediante fenómenos naturales, y pues eso resulta en que haya partes más densas, partes menos densas, y yo muchas veces no tengo la oportunidad de tener unos ensayos avanzados que me den, digamos, una imagen como esta. Esto es una tomografía eléctrica que no es muy común. Entonces nosotros como ingenieros tomamos una muestra aquí, una muestra acá, y hacemos un promedio y asumimos que todo es uniforme. Y esto, por supuesto, se aleja de la realidad. Entonces, digamos, otro de los ejercicios que hicimos fue evaluar los efectos de dicha variabilidad natural, porque, digamos, con el fin de conocer los efectos. Y para eso nosotros planteamos varios escenarios, ¿verdad? Escenarios en los que la variabilidad de pronto es muy abrupta, punto a punto, escenarios donde la variabilidad es un poco más suave, escenarios donde la variabilidad, digamos, es mucho más suavizada. Para cada uno de estos escenarios generamos varias decenas de posibilidades, ¿verdad?, para tener unas muestras estadísticas, hacer un análisis estadístico, y simulamos para los distintos escenarios de posibles variabilidades del suelo. Y lo que obtuvimos fue algo como esto. Como ya no estamos hablando de una simulación, sino decenas de simulaciones, obtuvimos unos rangos como estos que ustedes ven acá. Este, por ejemplo, que ven acá, es para el desplazamiento de la tabla estaca. Entonces vemos que si yo no tengo en cuenta la variabilidad, sino que asumo que todo es constante, pues yo podría pensar que ese desplazamiento de la tabla estaca es de más o menos aquí unos 50 centímetros. Pero resulta que la variabilidad natural del suelo puede resultar en que ese desplazamiento puede llegar a ser aproximadamente 1 metro, o puede ser de apenas unos centímetros.
Y todo esto, digamos que ya no depende de qué tan bueno es mi modelo, sino que depende de las variables desconocidas en el terreno, esos niveles de variabilidad. Lo mismo podríamos hacer para, por ejemplo, para la presión de poro. Entonces, a partir de estas simulaciones, pues pudimos nosotros pues, darnos cuenta de que los niveles de incertidumbre en la respuesta son quizás más altos de los que nosotros, como ingenieros geotecnistas, normalmente asumimos. Y bueno, esto es una de las enseñanzas que nos deja este proyecto, y eso es un trabajo que está todavía en desarrollo, no solamente de parte de la Universidad del Norte, sino, como les mostraba, en colaboración con varias universidades del mundo. Entonces, ya para concluir, aquí podemos extraer algunas conclusiones. Primero, que la incertidumbre inherente al muestreo y ensayo de suelos afecta significativamente la respuesta que yo voy a modelar. Eso de pronto, pues, ya se sabía un poco de manera intuitiva, cualitativa, pero ahora podemos estimar o determinar cuál es el nivel de incertidumbre que yo voy a tener en mi respuesta a partir de un proyecto como este. Segundo, la variabilidad natural de la densidad de los suelos resulta también en un alto nivel de incertidumbre en la respuesta sísmica de un sistema. Entonces, vemos que ya tenemos varias fuentes de incertidumbre que se van a traducir en una incertidumbre en la respuesta que yo estoy modelando. Entonces, finalmente, debido a todos esos niveles no controlables, por lo menos en el momento de incertidumbre, nosotros proponemos que se deben enfocar esfuerzos en incorporar el análisis de incertidumbre en los análisis sísmicos geotécnicos. Es decir, que a la hora de yo tener una simulación, a la hora de yo tener un análisis, ya hablar no solamente de que esta es la respuesta, sino hablar en términos probabilísticos. Es decir, de que, bueno, esta es la probable respuesta, pero tenemos un probable rango de variación que está entre tanto y tanto, y hablarlo, pues, expresarlo en términos mucho más precisos desde el punto de vista probabilista. Y bueno, con eso quisiera agradecer a la estudiante María Fernanda Pico, estudiante de maestría, quien estuvo adelantando parte de este trabajo, que de hecho ya se va a graduar prontamente, y a mi colega, pues, el profesor Walid El Sekeli, de la Universidad de Mansur en Egipto, quien estuvo trabajando de manera cercana conmigo también en este proyecto. Y bueno, no siendo más, agradecerles cualquier duda, inquietud, ahí está mi correo, y tenemos también el correo de los posgrados de ingeniería para los interesados también en el programa de posgrado. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por tan valiosa participación y esa información que nos ha podido suministrar en la mañana de hoy. Esperamos que las personas que estén interesadas en cursar los posgrados en ingeniería civil se animen con todas esas temáticas que se han venido compartiendo a lo largo de esta mañana y que seguiremos también compartiendo en la tarde de hoy. Así que, profe, una vez más, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a toda la audiencia. Bueno, y seguimos con la presentación de nuestro último estudiante de esta jornada de la mañana, no sin antes presentarle a su tutor, el ingeniero Andrés Guzmán, que a su vez hace parte del equipo docente del Departamento en Ingeniería Civil. Andrés, qué gusto tenerte en la mañana de hoy. Nuevamente, bienvenido y gracias por compartir este espacio. Natalia, muchas gracias y no, gracias a todos por la asistencia. Este espacio pues es muy importante, tanto nosotros como parte de Uninorte, como a los futuros estudiantes de nuestras maestrías para animarse a seguir este buen camino. Como ya Natalia nos comentaba, ya ustedes me conocen, yo quisiera presentar a uno de nuestros estudiantes de la maestría, su nombre es Nemesio Daza. Es un estudiante que ya está en el último año de su programa de maestría. Nemesio, bienvenido. Básicamente, él nos va a contar un poco sobre su experiencia a través de la realización de su posgrado, con una tesis bastante interesante donde se evalúa el desempeño mecánico y químico de mezclas de mortero con adiciones de subproductos industriales. Esa es su fortaleza y pues se nos ha vuelto un experto en esta temática y bueno, ¿qué es mejor persona para contarnos más sobre su investigación? Nemesio, bienvenido y adelante, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos, gracias ingeniero por ese recibimiento. Bueno, no siendo más, me gustaría a todos los participantes hablarles un poco de la investigación que se encuentra en curso bajo la asesoría del ingeniero Andrés Guzmán como director principal y bajo la codirección de la ingeniera Yoleimi Ávila
quien también ha estado acompañando este proceso desde mi pregrado, desde mi formación, de mi primera fase. No siendo más, voy a pasar con la presentación. Un momentico, por favor. Bueno, mi investigación tiene como título la evaluación del desempeño mecánico y químico de mortero adicionado con lodo ionizado a 600 grados centígrados y nitrofosfoyeso para su aplicación en el sector de la construcción. En esta presentación les hablaré un poquito de la introducción de la investigación, la problemática que se encontró, los objetivos propuestos, el diseño experimental planteado, la metodología que se utilizó para poder encontrar resultados. Se presentarán los resultados que se tienen a la fecha y los productos generados gracias a esta investigación. Bueno, primeramente me gustaría contextualizar un poco acerca de la problemática que se tiene actualmente. Y es que es bien conocido que el sector de la construcción, particularmente en la fabricación del cemento, es el responsable de aproximadamente el 7% de las emisiones de CO2, lo que en promedio serían unos 800 kilogramos de CO2 por cada tonelada de cemento. Ahora, esto es solamente actualmente. Se espera que en el año 2030 este porcentaje se incremente hasta un 10 u 11%. Como podemos observar, el control láser, en esta gráfica, nos damos cuenta que desde el año 1950 hasta 2010, 2015, el incremento ha sido exponencial. Incluso, pues también nos muestran lo que sería la producción del acero para las estructuras en concreto en acero reforzado, también cómo ha incrementado, aunque su pico se ha mantenido un poco más estable. Ahora bien, dentro de estas problemáticas, diferentes investigadores han propuesto muchas alternativas de solución. La que ha tenido una de las mejores recibimientos ha sido el reemplazo parcial o completo en algunos escenarios del cemento por nuevos materiales cementantes suplementarios. En este escenario me gustaría proponer cómo sería si simplemente cambiamos un porcentaje mínimo de cemento. ¿Qué tanto reducimos de CO2? Entonces, si miramos el escenario 1, ¿cierto? Tenemos todo lo que conlleva producir el concreto, su transporte, su producción, la electricidad que se necesita, los plastificantes, los agregados, etc. En este escenario, simplemente se redujo un 10% del cemento. Y miren que logramos, esta investigación se logró reducir hasta unos 30 kilogramos de CO2 de emisión por metro cúbico de concreto. Ahora bien, dentro de estos materiales cementantes suplementarios podemos encontrar lodos ionizado, fosfoyeso, grafito, cascarillas, etc. Esta investigación en particular se centra en los dos primeros, en los lodos de planta de tratamiento de agua potable y el fosfoyeso, que es un subproducto agroindustrial originado a partir de la elaboración de fertilizantes. A nivel mundial, y a modo de ejemplo, son problemáticas que vamos a encontrar. Por ejemplo, aquí vemos los lodos, ¿cierto? Miren cómo en diferentes países, cuáles son los usos que se están implementando después de su desecho. Si nos damos cuenta, realmente, más que todo es para un uso de agricultura, pero en crecimiento exponencial se ha visto su incorporación para el sector de la construcción. Ahora bien, si hablamos en números, nada más aquí en Barranquilla, estamos hablando que en promedio la planta del Tesoro, que se encuentra ubicada, si no estoy mal, cercana a la calle 30, produce 19.440 metros cúbicos al año de agua cruda, lo que representa en 972 metros cúbicos de lodos. Por parte del fosfoyeso, originado por una de las empresas fertilizantes de aquí del Atlántico, produce 62.000 toneladas al año, siendo estos materiales depositados a canteras. En el caso de los lodos, pues se retornan al río Magdalena y realmente se desaprovecha su potencial reutilización dentro del sector. Entonces, a partir de esta problemática, que pues nos vemos en unas cifras bastante
considerablemente grandes, se propone caracterizar el desempeño mecánico y evaluar el impacto ambiental de mezclas de mortero incorporando estos dos materiales cementantes suplementarios. Me gustaría mencionar lo siguiente. Esta es una investigación que ya se ha venido llevando hace ya varios años, liderada por el ingeniero Andrés, de la incorporación de los lodos. Se inició con solamente lodos en unas dosificaciones. También se consideró el tratamiento óptimo de estos lodos, porque es recibirlos, ¿cierto? Captarlos en las plantas, pero también cenizarlos, ¿cierto? Secarlos al sol, en fin, conlleva todo un proceso. Hasta la fecha se ha seleccionado como proceso óptimo la calcinación a 600 grados centígrados de estos lodos y tamizarlos o pasarlos por el tamiz número 200 con el fin de tener un mejor control de las partículas que se tengan. Como objetivos específicos, se propuso recopilar estudios existentes a la fecha de la incorporación de estos materiales cementantes suplementarios en la industria de la construcción, evaluar sus propiedades químicas y físicas a partir del reemplazamiento parcial. Más adelante veremos de cuántas dosificaciones estamos hablando. Se van a establecer las eficiencias en términos de aprovechamiento, es decir, si nosotros captamos 1 kilogramo de lodo, al final, ¿cuánto estamos incorporando en el sector constructivo? Establecer el cumplimiento del nuevo material generado respecto a las normativas técnicas existentes. Entonces, básicamente, la metodología propuesta fue un diseño experimental 2K. Se hizo un estudio muy amplio de todas las posibles, digamos, combinaciones existentes y cuáles eran las variables más importantes que incidían en el comportamiento mecánico y físico de los morteros, por lo que se definió que eran necesarias 2 campañas experimentales. La primera campaña experimental consta de hacer una caracterización óptima del nitrofosfoyeso. ¿Por qué hago esa mención? A nivel mundial, el nitrofosfoyeso es prácticamente único. Es decir, si nos vamos a la India o a la China, encontraremos que en las industrias de fertilizantes se genera fosfoyeso, siendo, por así decirlo, un primo hermano de este material, pero no tienen las mismas características químicas y físicas, por lo que se optó de estudiar este fosfoyeso, analizarlo, y las metodologías y tratamientos implementados en este material se aplicaron a este nitrofosfoyeso y ver su comportamiento. Siempre recalco que en términos de análisis investigativos en regiones, cada material debe ser investigado como tal. El lodo que nosotros encontramos aquí en el Atlántico no va a ser igual al lodo que encontramos de pronto en China. Entonces, siempre he enfatizado que siempre es bueno hacer una pequeña caracterización y homologar que los tratamientos propuestos en las diferentes investigaciones sean válidos para nuestros productos. Entonces, en resumen, las campañas 1 y 2, digamos que son prácticamente iguales. La diferencia es cómo se utilizaron estos materiales cementantes suplementarios. Se realizaron ensayos de densidad, ensayos de trabajabilidad, tiempo de fraguado, resistencia a compresión de morteros, en fin, un sinnúmero de ensayos que más adelante veremos algunos resultados. Cuando se finalizó la campaña 1, ya obteniendo unos resultados de cuál era el tratamiento óptimo de este nitrofosfoyeso, pasaremos a la campaña número 2, que es incorporar ambos materiales cementantes suplementarios a la vez como reemplazo del cemento. Entonces, quise presentar esta gráfica como para hacer una esquematización de lo que mencionaba previamente. Miremos cómo estos dos autores, ¿cierto?, en diferentes países reportan que el aspecto químico de solamente el nitrofosfoyeso varía considerablemente. Por ejemplo, estos investigadores en la cabecilla de Lee dicen que en promedio hay un 57% de trióxido de azufre, mientras que UA reporta que hay un promedio de 31%. Lo mismo ocurre, pero hay una corrección, disculpen, aquí es lodos de PETAP. Lo mismo ocurre con los lodos. En este caso, Daci Medina fue la investigación que realicé en pregrado, en conjunto también con Borque, que fue una investigación en paralelo, compañero nuestro de trabajo. Miren que encontramos que el dióxido de silicio tiene unas dosificaciones en promedio de 61%, mientras que Usillos, si no mal recuerdo es en Brasil esta investigación, tienen una concentración del 30%. Entonces, como bien les mencionaba, al realizarse la campaña 1, encontramos 4 tratamientos óptimos o potenciales para evaluar.
tratar el nitrofosfoyeso con dos temperaturas. Una temperatura de secado, que estaremos hablando de los 105 grados centígrados, y tratarlos con la temperatura de calcinación de 600 grados centígrados. Esta temperatura de 600 grados centígrados fue una casualidad, por así decirlo, y fue un buen apunte a la investigación, porque como ya habíamos seleccionado que los lodos iban a ser calcinados a 600, a nivel industrial sería bastante rentable que dentro del mismo proceso se incorpore el fosfoyeso, lo cual representa un menos consumo energético y sin duda alguna menos emisiones de CO2 que produce el mero tratamiento de estos materiales cementantes suplementarios. Ahora bien, cuando ya tenemos un tratamiento seleccionado en términos de temperatura, me gustaría mencionar que el fosfoyeso tiene unas propiedades posibles, potenciales de radioactividad, y estas temperaturas mitigan considerablemente este ratio. Se selecciona también un tamizado óptimo. ¿Con qué fin? Con el fin de tener una mejor interacción entre las partículas de los diferentes materiales utilizados para la elaboración del mortero, y también con la finalidad de mitigar cualquier otro impacto radioactivo. Diferentes investigaciones apuntan que cuando se utiliza un tamiz 70, podemos mitigar el área o sección de partícula, lo que puede generar una mayor desencadenante de efectos no deseados en la pasta cementante. Se seleccionó el tratamiento óptimo y pues se avanza a la campaña 2. En total, en la campaña 2, digamos que apenas se están definiendo esos rubros. Se habla de unas 9 familias de diferentes tipologías de mortero que se están ensayando y preparando. Básicamente, en términos del nitrofosfoyeso, que es el material más focalizado en esta investigación de mi maestría, lo captamos desde la cantera, ¿cierto? Mediante un método de muestreo con el fin de obtener una muestra representativa. Se seleccionaron 50 kilogramos de este material, luego es secado o calcinado, dependiendo de la temperatura, triturado, con el fin de reducir el tamaño de las partículas, así como ven este grumo de grande, así mismo queda después de calcinar. Entonces se reduce su tamaño considerablemente, luego es pasado por los tamices, dependiendo si es el tamiz 16, 70 o 200, y el producto final es prácticamente un polvillo que se incorpora en las mezclas. Hablando en términos de resultados, solamente de la campaña 1 fue una verdadera sorpresa, se los confieso. Es que si comparamos con una prueba control, la cual consiste en elaborar mortero tradicional con una relación agua-cemento de 0.485, nos encontramos que para la prueba control a los 7 días estaríamos hablando de una resistencia de 28 megapascales. Pero para el resto de familias que hablamos de reemplazo del 10% del cemento del nitrofosfoyeso en sus 4 tratamientos, se obtuvo una reducción de hasta el 55% en la resistencia mecánica, lo cual sorprende. Lo que realmente no esperábamos, porque si vemos los comportamientos del fosfoyeso en otros países, se obtenían resultados similares e incluso superiores a la prueba control, lo cual lleva a algunas conclusiones. Aunque antes quisiera mencionar que esto que se encuentran en 0 es porque aún se encuentran en procesos de curado y no han sido ensayados. Estos serán ensayados en los próximos días, si no mal recuerdo, antes del 31 de mayo, ya estarán finalizadas estos resultados. Entonces, la hipótesis que hasta el momento toma más fuerza, porque se requieren de unos ensayos adicionales para contemplar esto, es que el agua que se incorpora en el mortero está reaccionando primeramente con el yeso. El yeso nos está, por así decirlo, captando estas propiedades nos está mitigando estas propiedades de la producción de la porlandita y del CSH, lo que son reacciones del cemento para la resistencia final del mortero. También dentro de los ensayos de tiempo de fraguado y consistencia, observamos que para una prueba control, una pasta de cemento tradicional, a los 120 minutos vamos a encontrar su tiempo inicial de fraguado. Pero cuando hacemos pasta cementante con reemplazo del 10% de estos 4 tratamientos de nitrofosfoyeso, observamos que automáticamente cambia el tiempo de fraguado. La tipología que más rápido cambió su tiempo de fraguado fue aquella que se secó el nitrofosfoyeso a 105 grados centígrados, que nada más en 30 minutos ya la pasta estaba seca. Esto refuerza la hipótesis
de que el agua el fosfoyeso está reaccionando primeramente con el agua antes de producir los productos de hidratación con el cemento. En curso de esta investigación, a la fecha hay 36 cubos encofrados, hay más de 100 especímenes encurados a espera de ser ensayados a los 28 y 90 días. En paralelo hay unos cubos también que son de durabilidad para ver cómo se comportan estas mezclas ante ambientes agresivos. Estamos a la espera también de los resultados del FRX del nítrico fosfoyeso, y actualmente hay un montaje de el estudio del análisis de la absorción de estas mezclas de mortero luego de haberse incorporado estos nuevos materiales cementantes suplementarios. Los productos generados gracias a esta investigación, primeramente la tesis de maestría, en su momento ojalá se cuente con la aprobación de toda la campaña experimental realizada. Se espera una publicación por cada campaña experimental optada, es decir, 2 campañas experimentales, una publicación que resuma toda la investigación que se realizó. Actualmente se logró, con la asesoría del ingeniero Andrés Guzmán, la aceptación de la ponencia internacional en el marco de la semana número 75 de RILEM en Mérida, México, que básicamente se hablan sobre las nuevas tendencias de materiales cementantes suplementarios y pues la viabilidad de mejorar el sector constructivo ante nuevos productos. Y a raíz de estos resultados de la campaña 1, como les mencionaba, pues fue una sorpresa de una reducción del 50% de pérdida de resistencia mecánica, se propuso una nueva investigación, la cual también me encuentro desarrollando, y es ya no reemplazar el cemento, sino apuntarle a otra problemática, que es reducir las dosificaciones de arena o reemplazar parcialmente la arena por nitrofosfoyeso en las mezclas de mortero. Estos resultados apuntarán a nuevos asociados a la incorporación de estos materiales cementantes suplementarios en mezclas de concreto. Muchas gracias por este espacio y nuevamente agradecido por la invitación y quedo atento a inquietudes. Nemesio, muchísimas gracias a ti por haber aceptado la participación en el Research Day. Recordarle a todos las personas que nos están escuchando y que también verán estos videos posteriormente, que las inscripciones a nuestros programas de posgrado ya están abiertas y quedarán disponibles hasta el 31 de mayo. Todos aquellos que deseen de pronto alguna asesoría de índole académico o administrativo, puede escribirnos al correo que ven en pantalla, posgradosingeniería@uninorte.edu.co. También recordarles a todos que nos pueden seguir en redes sociales. En Instagram estamos como Posgrados Ingeniería UN, en LinkedIn como Posgrados Ingeniería de la Universidad del Norte. Y no olviden que si quieren conocer y estar conectados en toda esta programación del evento, pueden seguir en YouTube a Uninorte Académico para que puedan estar, digamos, atentos a toda esta programación. Así que, Nemesio, muchísimas gracias nuevamente por tu participación y por toda esa temática tan interesante que vemos pues en el chat, en los comentarios, que las personas están comentando que han sido unas temáticas muy valiosas, y la verdad, este tipo de eventos, sin ustedes los estudiantes y sin la participación de los profesores, no es posible. Así que una vez más, muchas gracias, Nemesio. Gracias a ustedes. Feliz resto de jornada. Luego. Así es. Recordarles a todos también que llevaremos a cabo desde las 3 de la tarde la jornada de la tarde, valga la redundancia, de este día, de todas las temáticas relacionadas con ingeniería civil. Así que a todos, muchas gracias por haberse conectado, a todos nuestros participantes e invitados de la mañana de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos a las 3 p.m. Muchas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.